Muy buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo estás, Ana María? Mucha información, mucha actividad por estas horas. Hoy se lo vamos a dedicar a la educación. Vamos a estar recibiendo al dirigente de FENAPE, José Olivera. Luego vamos a estar con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Está totalmente superado el conflicto en la educación. ¿Cómo sale el gobierno? ¿Cómo salen los gremios, los docentes, los estudiantes de lo que fue un conflicto largo e intenso? Sobre todo más intenso quizás que largo, ¿verdad, particularmente Fernando? Intenso. Esta noche una de las cosas que vamos a tratar de desentrañar es si lo que ocurrió en estas 2 últimas semanas fue una cuestión estratégica del gobierno. Porque lo cierto es que en cuanto a números, los números son los mismos, los que fueron incluidos en el proyecto de ley de presupuesto que el 31 de agosto entró al Poder Legislativo y que ahora va a ser discutido y debatido y votado en ese Poder del Estado. Pero lo cierto es que hubo otra cosa que distrajo a la sociedad, a los sindicatos, a los gobernantes y a los medios de comunicación, como son 2 elementos que estaban incluidos en esa negociación propuesta por el gobierno, que era esa suerte de productividad, por llamarlo de alguna manera comprensible para todos, vinculada al ingreso salarial o a la mejora salarial, y por otro lado esa cláusula de paz que era vista por los sindicalistas como como una mordaza, como una suerte de atadura, sí, un impedimento, a la libertad sindical. Llegamos a un acuerdo sobre la base que por 2 años, 2016-2017, no existan paros, movilizaciones. Bueno, sí, efectivamente la esencialidad y estos contenidos que vos mencionás fueron muy debatidos en el seno de la sociedad. Vamos al primer informe y enseguida ya venimos con José Olivera. El salario nominal de un maestro grado 1, 20 horas, en 2015, incluyendo el presentismo, es de 22.067 pesos. En 2016 sería de 24.722. Si el maestro es grado 4, gana ahora 25.766, también incluyendo el presentismo, y percibirá, por los mismos conceptos, el año que viene, 28.631 pesos. Si el docente es grado 7, tiene 20 horas y se le suma el presentismo, recibe hoy 36.711 nominales. El año que viene percibirá 40.526. Veamos ahora los sueldos actuales y los que percibirán en 2016 los maestros que tienen 40 horas y agreguémosle el presentismo. El maestro categoría 1 recibe hoy 42.566. Tras el incremento, percibirá 44.694. El categoría 4 hoy gana 45.981 y en 2016 cobrará 48.280. Si el maestro es categoría 7, actualmente percibe 60.190 pesos nominales y el año que viene esa cifra se convertirá en 63.200 pesos. Se observa que, si comparamos los sueldos de los profesores de secundaria en el ciclo básico que tienen asignadas 20 horas con los de los maestros en las mismas condiciones y en los mismos grados y categorías 1, 4 y 7, las diferencias salariales van de 173 a 299 pesos en el escalafón más alto a favor de los maestros. En el caso de los profesores en grados 1, 4 y 7, pero de 40 horas, si los comparamos con los maestros del mismo escalafón y carga horaria, las diferencias salariales son mayores. Por ejemplo, un maestro grado 1 gana 2.297 pesos más que un profesor. Un maestro grado 4 gana 1.387 pesos menos que su par de secundaria.
Y una diferencia notoria se ve si es que se comparan el salario de un maestro grado 7 y de un profesor con la misma carga de 40 horas. El profesor gana 8.162 pesos más. Recordemos que el grado 7 incluye la compensación por antigüedad, que es de 7%. Los salarios nominales para 2016 están estimados para el grado y categoría correspondiente, considerando 8,21% de inflación, el incremento de la propuesta salarial y la estimación del presentismo por cero falta. En el porcentaje de horas que trabajan los maestros y profesores, la gráfica solo incluye las horas de clase curriculares y no las de planificación. Se estima que para 20 horas de clases dictadas, cada docente invierte al menos 10 horas de planificación en sus domicilios. Observando la inversión en educación, se puede ver en la gráfica que en 2004 la misma era cercana a los 20.000 millones de pesos. En 2009 a los 35.000 millones de pesos. En 2014 se acercó a los 45.000 millones de pesos, lo que representó un incremento de 122% desde 2004. Le damos las buenas noches al secretario general de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, José Olivera. Gracias por estar acá esta noche. Un gusto, como siempre. La evaluación de lo que ha sido la salida al conflicto. Bueno, con gusto a un problema que no se generó por parte de los sindicatos y donde objetivamente se desvirtuó el eje de la discusión. Particularmente porque nosotros estábamos planteando y seguimos planteando una reivindicación que es pública, que es un 6% mínimo del Producto Bruto Interno para ANEP y UDELAR. Esta inversión nosotros la consideramos necesaria para mejorar las condiciones de aprendizaje y las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores de la educación. Allí, en el medio de la discusión de este tema que quedó escondido con el tema de la esencialidad, bueno, no pudimos avanzar objetivamente y tenemos con los números a la vista, los primeros números que ha aportado el propio gobierno en el propio proyecto de presupuesto, diferencias importantes y dudas importantes en la perspectiva si se va a llegar o no por parte del gobierno a cumplir con este compromiso electoral. Obviamente que si tomamos ANEP y UDELAR, que es lo que nosotros reivindicamos, estamos muy lejos, pero también se está lejos de cumplir tomando otros componentes de acuerdo a los criterios del propio gobierno. Y este es un tema que preocupa porque pasar del 4,51% del PBI que hoy tiene el presupuesto educativo, considerando otros componentes como CAIF, como el Plan Ceibal, como educación militar y policial, en el planteo del proyecto de presupuesto se llega al 2017 a un 4,70%. Es decir, se está muy lejos incluso ahí, tomando este criterio como válido, de llegar al 6%, y el salto que habría que dar en 2018-2019 es muy grande, con lo cual uno ya puede aventurar que va a ser muy difícil llegar a cumplir con ese compromiso electoral que había planteado el gobierno. ¿Hay descontento en los docentes por cómo se terminó el conflicto? Hay descontento porque se desvirtuó de una manera para nosotros errónea lo que era la discusión y la habilitación de los ámbitos de negociación. Aquí estamos ante un problema que se vuelve a reiterar. En el 2010, el Poder Ejecutivo de entonces dilató los procesos de negociación, se esperó a último momento y a muy pocos días de ingresar el proyecto de presupuesto del Parlamento dijo esto es lo que hay, lo toman o lo dejan. En este 2015 pasó exactamente lo mismo. Nosotros, como es de público conocimiento, recién el 7 de agosto tuvimos los lineamientos para la negociación en materia salarial, por ejemplo. Recién el 17 de agosto se instaló la primera instancia de negociación en el ámbito de la ANEP. El 21 arribamos a una primera propuesta y el 24 teníamos decretada la esencialidad. Esto en el caso de la ANEP. En el caso de la Universidad de la República, la única instancia que tuvo de negociación con presencia de actores del Poder Ejecutivo fue el propio 31 de agosto. Perdón, rectifico, el propio 27 de agosto. Y no fue una instancia de negociación porque el Poder Ejecutivo dijo que esto es lo que hay para la universidad y no se discute más. Por lo tanto, creemos que acá tenemos un problema serio. El Uruguay había avanzado bastante en materia de relaciones laborales, estaba siendo tomado como ejemplo a nivel mundial, como nos lo dijera el martes a la noche el propio director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, pero arribado el Uruguay se encontró con un panorama que no tenía nada que ver con lo que está escrito en los papeles. Olivera, en un par de oportunidades, en estos minutos,
has hecho referencia a que se corrió el eje, ¿no? Y es cierto, por lo menos el foco, bueno, hay muchas metáforas para decirlo, se corrió el foco hacia justamente cosas que tienen que ver con las libertades sindicales. ¿Por qué? Bueno, porque en esa negociación que estaban desarrollando con el gobierno les propone esa suerte de cláusula de paz y por otra parte se decreta la esencialidad de los servicios de educación pública. Esencialidad que en realidad no tuvo sus efectos, no desplegó sus efectos, ¿verdad? Porque ustedes no fueron a clase y porque los maestros no fueron a clase. El sindicato, los docentes, ¿creen que esto estaba...? ¿Y por qué lo digo? Porque anda por ahí la teoría de la conspiración, de alguna manera, ¿no? Y hay mucha gente que lo piensa, que lo opina, hay analistas que dicen, en realidad lo que hizo el gobierno fue correr premeditadamente el foco hacia otro aspecto particularmente polémico para que transcurrieran los días y llegado el 31 de octubre el proyecto de ley entraba al Parlamento con los mismos números que les habían propuesto a ustedes originalmente. ¿Ustedes coinciden con esta visión? Yo creo que hay hechos que corroboran esto. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. De los 6 sindicatos que estaban en el ámbito de la ANEP, solo uno fijó una postura en torno a la propuesta del 21 de agosto, que fue la Federación Nacional de Profesores, que la fijó el domingo a las 4 de la tarde. Y a las 12 del mediodía del día lunes estábamos con la esencialidad arriba de la mesa. Hubo sindicatos que no pudieron llegar siquiera a discutir esa propuesta porque ya se encontraron con la esencialidad. Por lo tanto, creemos que acá se actuó de alguna manera limitando efectivamente, por un lado, las libertades sindicales como concepto global, pero particularmente el derecho a huelga. ¿No hubo un abuso por parte de los sindicatos a la hora de las medidas de lucha? Antes de empezar la discusión presupuestal, ya había medidas de lucha, ya había paros en los diferentes liceos. Fundamentalmente, hay que decirlo, en Montevideo. ¿No hubo un abuso de la herramienta? ¿Eso genera también cansancio en la población? A ver, no se puede entender, y esto lo reconoce el Ministerio de Trabajo, lamentablemente tardíamente, en el decreto que levanta la esencialidad, no se puede entender la libertad sindical sin sus 3 componentes: la organización sindical, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a huelga mediante sus manifestaciones distintas. Lo que había acá era una falta de negociación colectiva, lo veníamos advirtiendo. ¿Por qué el gobierno esperó hasta el 7 de agosto para poner arriba de la mesa los lineamientos para la negociación en materia salarial? Sentado ahí en esa silla donde estás tú, el ministro de Economía dijo que era tiempo suficiente. Entre ese momento y el 31 de agosto se le preguntó específicamente sobre el tiempo. A ver, ¿no? Efectivamente el ministro Astori sabe lo que está diciendo porque parte del equipo económico que lo acompaña hoy hizo exactamente lo mismo hace 5 años atrás. O sea que acá hay que ser muy claro. Si no, no estaríamos ante esta situación. Yo le preguntaría al gobierno cuáles son los sectores que están comprometidos en el presupuesto que tienen a hoy un convenio salarial en la perspectiva del próximo presupuesto. Ninguno. Ni Administración Central, ni Salud Pública, ni Educación. Y esto obedece a una estrategia del gobierno. Objetivamente esto es así. No es que estemos pensando que hay una teoría conspirativa. Los hechos hablan por sí solos. Fíjense que la propia ministra de Educación nos decía que estábamos haciendo paro preventivo cuando reclamábamos la instalación de los ámbitos de negociación. Bueno, pero es de público conocimiento que recién el 7 de agosto el gobierno presentó los lineamientos. Que en el caso de la educación, la primera reunión específica del ámbito NET fue el 17. Si el gobierno entiende que alcanza con una reunión donde haga sus planteos y los trabajadores digamos sí o no, y entiende a eso por negociación, creemos que está haciendo una muy mala lectura política de lo que es la negociación colectiva. Ahora, Olivera, a propósito de esto último, esta referencia que vos haces a los paros preventivos a los cuales se refería la ministra de Educación y Cultura, que en un rato va a estar acá. Muchas veces, yo no sé si será una falla en la comunicación de ustedes o qué, pero muchas veces quedaba la sensación de que realizaban una movilización o realizaban un paro o interrumpían las clases porque reclamaban el 6% del Producto Bruto Interno para la educación, cuando no solamente en el programa de gobierno del Frente Amplio, sino además en la voz de todos sus actores, se ha dicho que esa es la meta a la cual aspira este gobierno. Y en realidad es cierto lo que vos decís, subyacen otras cosas, ustedes reclamaban un ámbito de negociación, pero da la sensación de que ese reclamo de un ámbito de negociación quedaba como en un segundo plano, y solo quedaba la voz de ustedes diciendo 6% para la educación. Y pero, me da la ministra ya hablará por su propia cuenta, por supuesto, no tengo por qué interpretarla, pero mucha gente sentía que era 6% para la educación, pero sí, el gobierno está diciendo que 6% para la educación. A ver, entonces ahí se veía como un paro preventivo. Dos cuestiones que son clave. Hoy, con datos oficiales,
el presupuesto educativo, que es mucho más que ANEP y UDELAR, que incluye Plan Ceibal, Centros CAIF, dice que ¿Eso en está mal términos... para ustedes? Perdón la interrupción. Bueno, nosotros sostenemos que donde está más del 80% de los estudiantes es en ANEP y UDELAR. Ahora vamos a eso entonces. Seguí y ahora vamos a eso. Bueno, lo que el gobierno entiende por presupuesto educativo, en realidad le llama gasto educativo, hoy está en términos del PBI en un 4,51%. Es decir, que 10 años después, en un contexto de crecimiento económico como nunca, se estaría cumpliendo la meta del 4,5 comprometida en la campaña electoral de 2004. Con lo incremental destinado al presupuesto, al 2017, ese 4,51 llega al 4,70. Es decir, que para llegar al 6%, en los años 2018 y 2019 va a quedar un salto muy grande, que va a ser muy difícil poder sostenerlo. Entonces, las proyecciones nos dicen que en el mejor de los casos se estaría llegando al 5,5%. Ojalá no nos equivoquemos, pero en 2 años se da un salto mínimo, nada hace prever que en los próximos 2 años subsiguientes al 17 se dé un salto tan grande que permita llegar al 6%. Pero ahí no está el problema. Veamos otros datos. La ANEP, y la ministra dijo que en lo que entregó Wilson Neto estaba en la transformación del ADN del sistema educativo, tiene una propuesta presupuestal que para el primer año, 2016, pide incrementar, olvidémonos del salario y lo que ya tiene. Esto es nuevo, básicamente apostando a nuevas políticas educativas. Pide 4.460 millones de pesos. El Poder Ejecutivo sostiene que de eso solamente va a cubrir 647 millones de pesos. Esto es el 14,5%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la prioridad de la educación? ¿Quién define las políticas públicas? ¿Cuál es el papel de los órganos o los entes autónomos? ¿O se piensa hacer una reforma educativa desde otro lado y financiársela más adelante? Porque estas son preguntas clave. ¿Cómo vamos a hacer posible para extender los liceos de tiempo completo? ¿Cómo va a ser posible extender el tiempo pedagógico en los liceos rurales? ¿Cómo va a ser posible establecer apoyaturas en varias asignaturas, particularmente en aquellas zonas del país donde la población estudiantil más lo requiere, si no es con mayor presupuesto? ¿Cómo les cae a ustedes cuando el gobierno señala que es un presupuesto cauteloso en el marco de un menor crecimiento de la economía y que contiene incrementos que, por ejemplo, si uno mira el presupuesto de otros países latinoamericanos, no lo tiene? Y, bueno, ni le digo si pensamos en Brasil. A ver, en comparaciones internacionales, en lo que respecta a inversión en educación, Uruguay está tercero, pero mirando la tabla de abajo hacia arriba. Y este es un problema estructural del Uruguay. Primer punto. Segundo punto, esto se viene sosteniendo desde el 2005. No olvidemos, porque si no, vemos el final de la película. En el 2005, cuando el Frente Amplio había comprometido llegar a un 4,5, esto generó una crisis en el gobierno. Porque había un actor allí que se oponía a que esto fuera así, y era el entonces ministro de Economía, Danilo Astori. En el 2010 se congeló prácticamente en términos de participación del PBI la participación de los principales organismos de la educación, estamos hablando de ANEP y UDELAR, en un contexto de mucho crecimiento económico, por encima de los parámetros y los logaritmos históricos que ha crecido el Uruguay en época de crecimiento económico. Y en este 2015 se nos vuelve a decir lo mismo. Es cierto que hay un contexto regional y mundial distinto a lo que hace 5 años atrás, pero la respuesta sigue siendo la misma en términos de inversión en educación. Bien, cuando el gobierno argumenta que el presupuesto creció, como lo dijo Danilo Astori en conferencia, Fernando, un 64% el presupuesto para la educación y el salario de los docentes en particular. ¿Ustedes qué responden a eso? Lo que pasa es que manejar porcentajes así es muy complejo si no tenemos una referencia. Decir que el salario real creció 64% en términos reales es cierto. Ahora, ¿cuál era la base de cuál se partía? Porque 64% de 100 es mucha plata, 64% de 5 es menos plata. Y el nivel salarial en el 2005, al 1 de enero, estaba entre 5 y 6 mil pesos. Esto explica por qué hoy tenemos un salario de 21 mil pesos, que un maestro, un profesor, cobra 17 mil pesos en la mano. En un contexto, además, donde hay algunos elementos que no son tomados en cuenta. Tenemos una población de trabajadores docentes donde el 73% son mujeres y donde se ha cambiado muchísimo la composición de ese profesorado, de ese magisterio en general. Muchas de estas mujeres son jefas de hogar. El salario que tiene el maestro, el profesor, es la principal fuente de ingreso del hogar. Entonces, ¿a qué estamos condenando a los docentes? Al multiempleo, con los efectos que esto tiene sobre la educación, sobre la propia salud del trabajador. Y esto estructuralmente no se ha cambiado de los 90 para acá. Es ahí donde tenemos que poner el foco. Ningún país ha hecho una reforma en serio en materia educativa si no piensa, primera cuestión, las condiciones de trabajo de sus docentes. Bueno, esto ha estado
un poco dejado de lado en estos últimos años. Nos parece que hay que revertir este proceso trabajando efectivamente hacia una redefinición del rol docente, las condiciones de trabajo, su profesionalización, su reconocimiento social y obviamente su reconocimiento salarial. Ahora, Olivera, vos ponés arriba de la mesa un tema que realmente es muy importante y que lo sufren muchos sectores del mundo del trabajo, que es el multiempleo. Pero me parece que sería justo también agregar otro elemento, porque las cifras que se están manejando, las que decía ese informe y las que, bueno, que sobre las cuales hemos trabajado nosotros como periodistas, ustedes como actores directos de toda esta discusión, estamos hablando siempre de 20 horas semanales, de un régimen de 20 horas semanales. Quiero hacer una aclaración, y esto es muy subjetivo. Soy de los que cree que los docentes tienen que tener los mejores sueldos de la administración pública. Claro, no soy gobernante, ¿no? Docentes y policías tienen que tener los mejores sueldos de la administración pública. Pero dicho esto, también es real que los números que se están manejando son de 20 horas semanales, que sabemos que no son ciertas, porque ustedes tienen que planificar la clase, tienen que corregir pruebas, cuadernos, escritos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se conjuga todo esto? Bueno, objetivamente el trabajo docente tiene una parte importante, la central, que es en el aula, pero tiene otra parte sustantiva también, que es el trabajo fuera del aula. ¿Cuánto lleva? Y por lo menos la bibliografía consultada, especializada en la materia, te habla que por lo menos un 50% más de tiempo. De hecho, en el mundo con el cual muchas veces nos comparamos, aquellos países con los cuales nos comparamos, la semana laboral docente está pensada sobre una carga de 30 horas semanales, donde de esas 30 horas solamente 18 son frente a curso, es decir, 18 son en el aula. Las otras 12 restantes son para actividades de coordinación, de atención a los padres, atención personalizada a los alumnos, de planificación de tareas. Todo lo cual está inserto en la jornada, la semana laboral. Y de los 3 meses de vacaciones, ¿cuánto tiempo trabajan? Porque entre otras cosas toman exámenes. Sí. ¿Cuánto tiempo qué porcentaje de los 3 meses de vacaciones trabajan los docentes? A ver, en líneas generales, en educación media particularmente, que es lo que más conocemos, la licencia anual reglamentaria es del 1 de enero al 30 de enero, 31 de enero, mejor dicho. A partir del 1 de febrero tienen que reintegrarse y estamos al servicio del ente en educación media, e incluso en primaria hemos tenido en los últimos años comienzo de trabajo de los maestros, tareas administrativas, de coordinación, de planificación del año electivo ya desde la última semana de febrero. ¿Cómo es la perspectiva? Hoy se conocía la información que el gobierno prevé postergar el diálogo social, así lo indica el presidente de la República, que se quedará para más adelante. ¿Cómo sigue? Porque bueno, ahora ya el presupuesto está en el Parlamento. Bueno, a ver, aquí hay una cuestión muy clara. Con los números que acabamos de dar, el Parlamento va a tener que laudar en un sentido o en otro. Esto implica, en ciertos términos, decir que hay una situación de conflicto que se mantiene porque nuestra reivindicación de mejorar el presupuesto global de la educación va a seguir planteado ahora en otro escenario. No en el mejor escenario porque nosotros hubiésemos preferido poder negociar y acordar algunas de estas cuestiones con el gobierno antes de que el presupuesto ingresara al Parlamento. En segundo lugar, creemos que se han dado ciertos hechos que no contribuyen a generar un clima para la convocatoria de un diálogo social. De hecho, el gobierno hay que preguntar, por ejemplo, si va a convocar al Congreso Nacional de Educación, que está establecido en la ley, pero está claro que en este contexto donde creemos que en cierta medida no se actuó de buena fe en algunos aspectos, particularmente en los ámbitos de negociación colectiva, no estamos en el mejor clima para generar las condiciones de un diálogo social que creemos necesario, porque acá hay que discutir algunas cosas más sustantivas que las que estamos discutiendo hasta ahora. Por ejemplo, la perspectiva de la política educativa. Por ejemplo, si vamos a tomar de una buena vez la decisión política de pensar una política educativa desde una concepción de Estado de mediano y largo plazo y no una política educativa asociada a un periodo de gobierno, porque cada 5 años estamos discutiendo la educación de vuelta. Ese tema, según vos, no se ha tocado. No. ¿Sabés qué? Ahí está. ¿Sabés qué? ¿Te acordás, Ana María, que también dijo algo similar el ministro de Economía? Dijo, en realidad, últimamente estamos discutiendo solamente de números y hay algo que es lo más importante, que es más central, que son los contenidos, las políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como se ha discutido de números, lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente. El argumento que da el Poder Ejecutivo sobre por qué presentó esta propuesta de... Bueno, seguir la inflación y además una recuperación salarial año a año que para ustedes es insuficiente, es que estas son las posibilidades del Estado uruguayo. ¿Ustedes creen que hay otras posibilidades? A ver. ¿Hay otros lugares de dónde sacar dinero para destinar más recursos a la educación, a la enseñanza?
nosotros vamos a tomar el planteo que hiciera a fines de junio el propio PCNT. Nosotros desde Cuesta Duarte, con la colaboración también del economista Daniel Olesker, presentamos una propuesta global sobre el presupuesto. Particularmente hicimos centro en esta cuestión. Hay una serie de compromisos electorales del Frente Amplio que cumplirlos implicaría contar con una suma aproximadamente a los 4.000 millones de dólares. El esquema actual del gobierno le permite contar con 2.000 millones de dólares. Esto genera lo que los economistas llamaron una brecha presupuestal y un dilema presupuestal, que solamente es posible si ponemos arriba de la mesa algunas modificaciones de la política económica. Pero en este país parece que podemos discutir de todo menos la política económica. A ver, ¿y qué parte de la política económica se Por puede ejemplo, una reforma tributaria, una reforma impositiva que grave más al capital, rediscutir las exoneraciones fiscales a la zona franca, gravar a través de algunas modificaciones al IRPF a los salarios mayores a 200.000 pesos. Por ejemplo, utilizar parte de las reservas para inversiones concretas como puede ser infraestructura. Estos son los planteos que colocará la central y que al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta ni la posibilidad de ningún debate con ningún actor de gobierno sobre esta propuesta. Quiere decir que por ahora ustedes tampoco ven el clima para el diálogo social. Bueno, hay un clima que se deterioró y una confianza política que se deterioró. Y creemos que el hecho de haber ido contra las libertades sindicales, donde incluso en el propio decreto que levanta la esencialidad se termina reconociendo que el Estado uruguayo durante algunos días estuvo violentando derechos humanos fundamentales y que esto obviamente va a exponer al país a una dura condena de la OIT sin lugar a dudas. En un país donde el gobierno está muy preocupado por la imagen internacional del país, nos parece que no estamos en las mejores condiciones. Tal vez haya que hacer un proceso de recuperación de esa confianza política que se ha perdido. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo esta noche. Hacemos una pausa, ya venimos con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Le damos las buenas noches a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Bienvenida, un gusto recibirla. ¿Cómo está? Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias, ministra, por estar. Ministra, ¿cuál es la evaluación desde el gobierno de lo que ha sido este conflicto intenso de muchos días, pero sobre todo intenso? Bueno, en realidad yo creo que los que han ganado en esta situación que no fue agradable para nadie son los niños y los adolescentes uruguayos que han vuelto a la escuela y a los liceos. Creo que a los adultos, tanto del movimiento sindical, de los sindicatos de la educación, a los educadores, a los consejos, al propio ministerio en su rol de coordinación, nos quedan cosas para conversar, pero sin con el ánimo todos de limar asperezas y de no tener heridas. Todos hemos pensado de un lado y del otro la importancia que tiene el haber reanudado las clases, todos nos sentimos conformes de que las clases se hayan reanudado, más allá de las diferencias que tuvimos. Hoy podemos decir que los niños van a la escuela y los chicos van a los liceos, y creo que la educación está en la cabeza de todos los ciudadanos como un tema en el que nos tenemos que ocupar y preocupar todos. Tengamos hijos en edad escolar o nietos, o sean educadores o no seamos educadores en estos momentos. La educación pasó a ser un tema primero en la agenda, y eso es bueno, y pasó a ser un tema de todas y todos los uruguayos, y eso también es bueno. De los malos momentos vamos a rescatar lo que nos queda de futuro, y lo que nos queda de futuro para cambiar, para mejorar, para tomar medidas que apoyen a una transformación educativa que el país necesita. Ministra, en realidad la pregunta es capaz que demasiado amplia, demasiado abarcativa y hasta, si se quiere, histórica, pero objetivamente en Uruguay y en el mundo, ahí tenemos un historiador, Gerardo Caetano, en un rato va a estar con nosotros, y la verdad que está bueno escucharlo sobre esto. ¿Por qué razón será que los docentes en la mayor parte de los países del mundo tienen los salarios más bajos del Estado? Cuando en realidad, no la quiero condicionar. No la voy a condicionar, pero sé lo que piensa. No me condiciones fácil, a ver. Pero en realidad, bueno, todos sentimos que merecen mucho por lo que nos dan, por lo que nos dan a nuestros hijos, por lo que nos dieron a nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual los docentes cobran poco?
Ser docente es cobrar poco. Bueno, en realidad yo creo que el Uruguay ha venido mejorando esa situación del 2005 a la fecha en el que estaban realmente sumergidos los salarios docentes. No ha sido posible dar todo lo que se merecen, sí ha sido posible hacer los aumentos que equilibren de alguna manera lo que todos necesitan. En realidad no son los salarios más bajos del Estado. Yo le voy a decir que el docente con 20 horas va a pasar a un salario nominal de 25.000 pesos y al final del periodo, y al final del periodo el que ingrese al Ministerio de Educación y Cultura, que en algunos lugares nos permiten ingresar funcionarios y en otros no, va a estar en menos de 20.000 pesos y que en ningún caso, aunque tenga un aumento de su carga horaria, llega a los 40.000 pesos y el docente, cuando hace una carrera, puede llegar a los 80.000 pesos. Es cierto, capaz que fui un poco ligero al expresar eso. Hay menos, ¿eh? El soldado gana 9.000. Ahí va. Ahí está. Y hay profesionales pero de repente, de otro tipo, dentro del propio ministerio, que tienen grandes diferencias salariales y hay algunos que tienen sueldos verdaderamente muy sumergidos. Hoy tenemos arquitectos a 6 horas diarias ganando menos de 20.000 pesos. Pero también tenemos funcionarios en el Palacio Legislativo que ganan sueldos que tal vez lo merezcan, pero están muy por encima, por encima de eso. En realidad en el Estado no hay una equiparación con las funciones y hay distintos salarios sin lugar a duda, situación que no es fácil de arreglar sin disponer de mucho dinero, ¿verdad? Porque no se puede igualar para abajo. Bajar nadie quiere, tampoco es justo, y subir a todos es un esfuerzo que todos los uruguayos no podemos hacer. Ministra, ¿el gobierno va a postergar la convocatoria al diálogo social? Está planteado una postergación en la medida de distanciarlo de las instancias en las que legítimamente se están debatiendo los aumentos salariales, el presupuesto, las condiciones de trabajo, distanciarlo un poco de esa instancia, porque el diálogo social es de alguna manera ver el Uruguay del futuro. En lo que estamos hablando en la noche de hoy es qué educación queremos para el futuro, más allá de que todos sabemos que nos tenemos que dedicar a mejorar la educación de lo que queda del 2015, a mejorar la educación del 2016 y 2017, porque en realidad cada año que pasa en términos de educación es una generación que perdemos. Olivera recién señalaba que hay mucha diferencia cuando se habla de planes educativos, no estrictamente de lo salarial, sino ahora de la educación, entre lo que plantea el Codicen como nuevo, como inversión en educación para poder hacer esas transformaciones y lo que prevé el presupuesto. El presupuesto prevé apenas un 14% de lo que el Codicen está pidiendo. Bueno, en realidad con lo que el Poder Ejecutivo plantea, más allá de que en el Parlamento pueda haber modificaciones, porque el rol del Parlamento es ese, modificaciones quiere decir transferencia de fondos de un lugar al otro, con lo que el Poder Ejecutivo plantea se va a ampliar la cobertura de niños de 3 años, se va a ampliar la cobertura de niños de 3 años con nuevas aulas en los centros que ya tienen niños de 3 años y también haciendo nuevos jardines de infantes para los niños de 3 años. Creemos que ampliar la cobertura en ese sector es verdaderamente importante. Hay una gran demanda insatisfecha, todos vemos las colas de padres cuando se anotan los chicos de 3 años. Con lo que plantea el Poder Ejecutivo se va a transformar el tránsito entre la educación primaria, apoyado en el último semestre de 6º año con profesores para mejorar el tránsito hacia el primer ciclo de educación secundaria. Se va a poder trabajar fuertemente en el mayor cuello de botella que existe hoy, que es en la enseñanza media el primer ciclo que es constitucionalmente obligatorio y del cual la deserción es
más del 40%. O sea que en realidad es un ciclo que no lo llegan a terminar 40% de los estudiantes que ingresan. Eso es una situación verdaderamente muy grave. Se van a hacer liceos de tiempo completo en las zonas más carenciadas con el presupuesto del Poder Ejecutivo, y esos liceos de tiempo completo van a tener también la alimentación necesaria para que esos chicos estén en los liceos y liceos de tiempo extendido. ¿Cómo se trabaja en esas situaciones? Incorporando también disciplinas que apoyen, como la capacidad de encontrar que esos chicos se sientan a gusto en esos ambientes educativos, porque hoy cuando vemos a un niño que abandona, un joven que abandonó el liceo en un CECAP, y uno le pregunta ¿por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste? Y dije, porque me aburro. Entonces creo que hay que repensar la currícula, que eso hay que trabajarlo con las gremiales, es un trabajo de mediano plazo que se trabaja y de más largo plazo, pero en el corto plazo hay que también diversificar y acompañar el trabajo docente con un mayor desarrollo del deporte, con un mayor desarrollo de la incorporación y de vincular la cultura y de que hayan espacios teatrales y que haya de alguna manera también otros ingredientes en lo que tiene que ver con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos por firmar un convenio con Cinemateca en forma conjunta con la Intendencia Municipal de Montevideo, tratando de dejar para los docentes películas que puedan darse en los liceos donde el Plan Ceibal tiene salas, o que las salas de Cinemateca abran en la mañana y en la tarde para que los estudiantes puedan concurrir. O sea, juntando la educación y la cultura de manera mucho más estrecha y dando otros espacios para que, permaneciendo en el espacio de enseñanza en el liceo, los estudiantes también puedan tener otros componentes de la enseñanza. Creo que el modelo actual lo tenemos que revisar, lo tienen que revisar los docentes, ya lo están debatiendo los consejos. Las ATD deben jugar un rol, las asambleas técnico-docentes. No puedo decir las mismas siglas que me ha enseñado Olivera en este corto tiempo, porque en realidad me costó mucho aprenderlas y sé que la gente no las entiende. Las asambleas técnicas de los docentes, que son en realidad los que llevan la voz del docente que está en los centros, en los barrios, del que está en contacto con las situaciones de los estudiantes. Y bueno, en primaria ya llevan un trabajo muy adelantado, en enseñanza primaria, y el Consejo de Enseñanza Secundaria ha hecho también un trabajo conjuntamente con las gremiales de ir tratando estos temas. Cada vez que entrevistamos a los ministros se plantea un debate que se da dentro del Frente Amplio, y es si hay que hacer una nueva reforma tributaria para obtener mayores recursos del capital. ¿Eso puede estar en la perspectiva del gobierno? ¿Conseguir mayores recursos dando menos exoneraciones tributarias, cobrándole mayores impuestos a los que tienen mayores ingresos en el país? Bueno, en realidad en este periodo de gobierno el presidente se ha comprometido a no poner más impuestos. El único impuesto que fue aumentado, y es por la salud de los uruguayos, es el del tabaco. El ministro de Economía nos ha explicado en el gabinete, frente a preguntas de algunos ministros sobre las reservas que planteaba Olivera, y en realidad el país, al disminuir las reservas, tiene el riesgo de perder su grado inversor. Según todo el equipo económico, no solo el ministro de Economía, porque en realidad las decisiones del presupuesto es de todo el gabinete, todo el equipo económico, Economía más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entienden que en estos momentos una exoneración tributaria vale muchos puestos de trabajo y se paga con creces, y por eso se hacen exoneraciones tributarias de alguna manera las ramas de actividad que el país quiere potenciar y en las situaciones que quiere potenciar.
Y la necesidad de disminuir el déficit fiscal también es para que el Uruguay tenga un posicionamiento en la región que otros países y nuestros países vecinos están perdiendo, y que el Uruguay dé seguridades para poder tener inversiones. Ahora, ministra... Por ese motivo, perdón, Sí. una frase, Sí. por ese motivo es que el presupuesto de estos 5 años está hecho con crecimiento en los 2 primeros años, plano posteriormente, porque todas las previsiones del Uruguay, de la región, del mundo, se entiende que estos 2 años tienen un enlentecimiento en la economía y que en los próximos años va a haber un repunte de la economía a nivel de la región y a nivel del mundo. Va a haber más estabilidad con la elección argentina, va a haber más estabilidad con la situación de Brasil, y también se espera. Toda la economía son expectativas, igual que todo en la vida, ¿no? Ahora, ministra, escuchándola a usted, por supuesto que no pretendemos respuestas técnicas de usted, porque para eso estuvo el ministro de Economía hace un par de semanas. Por supuesto, eso Ahí iba a está. decir. Pero de cualquier forma, lo que sí me parece que está más en el plano de la contraposición de sensaciones humanas, ¿verdad? Porque por un lado los docentes escuchan eso que el gobierno dice y que usted acaba de resumir, ¿qué significa, por ejemplo, beneficios tributarios o exoneraciones tributarias para un inversor? Significan fuentes de trabajo. Sí, claro. Pero al mismo tiempo, la sociedad y los propios docentes asisten a hechos como, por ejemplo, lo que ocurrió con Fripur, que está desde hace un año atravesando un proceso concursal particularmente difícil, que se ha señalado que el Banco República le otorgó un crédito con garantías ahí que son un poco dudosas. También tenemos el tema de la industria láctea, que recibieron beneficios tributarios y cuando el negocio dejó de servir le dejaron a 400 trabajadores sin su empleo en uno de los casos y a 170 y pico en otro de los casos. No pretendo, insisto, respuestas técnicas de su parte, usted es la ministra de Educación y Cultura, pero sí quiero poner el concepto y conocer su impresión sobre todo esto. Bueno, en realidad mucho se ha hablado de la importancia que tiene el país y el ministro de Economía lo recalca particularmente, de tener garantías sobre las empresas que vienen, sobre la seriedad que tengan, ¿verdad? Y eso yo creo que el Uruguay tiene respaldo para eso. En las que son industrias uruguayas, en el caso de Fripur, se está denodadamente buscando acuerdos a inversores que hagan un salvataje de esa empresa, o sea que no es un caso cerrado y todavía nadie piensa que ese colectivo de trabajadores quede sin sus fuentes de trabajo. La industria láctea es un problema, no es un problema de una empresa que vino y le fue mal y se quiso ir, es un problema de todo el sector lácteo en el mundo. El precio de los lácteos bajó y tiene ciclos, y estamos en un ciclo en el que es más bajo, y por suerte el gobierno pudo hacer un muy buen acuerdo con Venezuela y salvó en gran parte la industria láctea. O sea que hay una preocupación constante por parte no solo del Ministerio de Economía y la OPP, del Ministerio de Industria y Energía, en diversificar la matriz productiva del Uruguay, en apostar a cadenas, en realidad lo que se ha dicho del Uruguay inteligente y del agrointeligente y del agroexportador, y de poder transformar esas industrias con capitales que puedan venir a salvarlas. También parte de que podamos tener un capital humano y una materia gris, que es una de las cosas más importantes que puede tener un país, y que esa materia gris se hace con la educación, fundamentalmente, y con la educación y la cultura del pueblo uruguayo. Ministra, ¿hay que trabajar para reconstruir esa relación de confianza ahora con los sindicatos de la educación? Bueno, en realidad yo creo que más allá de diferencias no hemos roto confianza, no siento que pasamos una situación muy dura, pero no sentí una falta de confianza, y yo diría, tenemos que hacernos un margen de confianza, porque en realidad el gobierno es nuevo y con los dirigentes gremiales de la enseñanza llevamos 6 meses de conocimiento mutuo en el que mucho no nos hemos visto, así que
tenemos que hacernos a que lo que decimos es lo que hacemos y yo creo que tenemos un buen camino, tenemos también un buen camino en la valoración del propio presidente, de lo que es el docente, de lo que es el maestro. Él fue un profesor, sabe lo que es la docencia, ama la docencia y ama la educación. Entonces me parece que tenemos todo para ganar, no solo en salario, sino también en respeto y consideración social del maestro, del profesor, del educador. Ahora, ministra, ¿cómo se siente usted? Y me quedo con el concepto que planteaba Ana María, ¿no? La confianza, el vínculo. ¿Cómo quedó el vínculo después de que se vivieron momentos que yo creo que ningún ciudadano hubiese querido vivir, donde, por ejemplo, quemaron un muñeco con su figura en una manifestación? O donde, por ejemplo, usted la semana pasada tuvo que entrar a la Biblioteca Nacional atravesando una movilización de trabajadores de la Universidad de la República, donde, bueno, tildaban a este gobierno de pachequista, ¿no? Claro, eso en realidad yo digo, el muñeco estaba en el margen de una manifestación fundamentalmente porque una medida le pareció al sector de la población, que fue muy amplio, muy dura. Draconiana. Ahí está. O sea que totalmente legítimo. El muñeco no me molestó para nada. Lo de pachequista o lo de fascista, no a la persona, ¿no? Y además a los de AFUR que estaban afuera, conocía la mitad, porque serían 20, había 10 que lo conocía, porque yo fui muchos años docente de la Universidad de la República. Me pareció totalmente fuera de lugar, porque esa misma gente estuvo conmigo en la calle luchando contra el pachecato. Entonces, no puede comparar un gobierno democrático, no puede comparar las medidas prontas de seguridad cuando nos mataron estudiantes en la calle y cuando nos llevaban presos por una manifestación con una medida que podrá no haber sido simpática y uno lo comprende y ninguno la pasó bien, pero la verdad que tenía el objetivo de señalar esto para este gobierno es importante. La educación para este gobierno es importante y llevábamos muchos días en los que ustedes decían, y bueno, así se sentía, llevábamos muchos días de paros que venían siendo preventivos y amenazas de huelga, porque tampoco partíamos de que estábamos en un mar de amor. Pero lo cierto es que la esencialidad no se acató, ministra. No, y en realidad, la verdad que después de eso todos, y yo le debo reconocer también... ¿Siente que perdieron una pulseada ahí? No, yo creo que nunca se planteó como pulseada, nunca en realidad pueden pensar que Tabaré Vázquez le quiera ganar o torcer el brazo al movimiento sindical. ¿El presidente hizo consultas jurídicas antes de tomar esa decisión? Ay, mire, pregúnteselo al presidente Blanco. En realidad, yo soy secretaria de Estado, secretaria. Sí. Así que no le puedo contestar por el presidente. Yo ejecuto lo que me toca en mi rol. Y creo que de ambos lados, frente a una medida dura y difícil, supimos salir de la mejor manera posible y si hay heridas tenemos entre ambos que restablecer un buen diálogo y han demostrado también muy bien los docentes que quieren la profesión y que quieren a los niños y a las personas que educan. O sea que en realidad nunca se trató de torcerle la mano a nadie ni de decir acá gana uno. Se trató de decir la educación nos importa, los niños deben tener clase. Sigo pensando que los niños deben tener clase no solo por lo que aprendan en la clase, no solo para que sean con muchos conocimientos al final de su periodo de clase, porque la clase socializa. Hoy estábamos hablando con algunos compañeros diputados más jóvenes y yo les decía, la verdad que yo en la escuela aprendí, ¿no? En los 6 años de escuela me acuerdo de haber incorporado conocimientos. Me acuerdo de que la lectoescritura y las matemáticas me gustaban y las aprendí.
En el liceo me socialicé, les juro. Me gustaba, sabía que iba a cumpleaños de 15, empezaba a tener los primeros noviecitos. Claro, era un ambiente muy agradable, pero desde el punto de vista social. Yo qué sé, idioma español creo que no aprendí nunca, porque la profesora llegaba y me decía Muñoz afuera porque hablaba mucho. Entonces, el ámbito de la educación vale mucho por la certeza de que tengan los padres, la familia, de que hay clase. La otra cosa que le voy a decir es, no puede haber fantasmas en que defendemos la educación pública. Y yo creo que la educación pública se defiende teniendo las escuelas y los liceos abiertos todos los días para los niños y los adolescentes. Eso no quiere decir no tener medidas sindicales, quiere decir no tener tantas medidas sindicales, no amenazar con una huelga o no tener de a 2 días de paro, porque en realidad todos hicimos medidas sindicales. Ahora, antes de llegar al paro hay otras cosas. Gracias por haber venido. No está de moda eso. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Ya volvemos con Gerardo Caetano. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la educación allí en el centro, los sindicatos, la ministra. Bueno, luego de una semana muy complicada para todos, hay un conflicto que no termina, pero que comienza a orientarse en otra dirección. El presupuesto sigue su curso en el trámite parlamentario. Allí va a haber debate, seguramente van a haber algunos cambios, pero ahora me da la impresión de que el eje en el que el Poder Ejecutivo va a poner su centro es en la propuesta educativa. Y aquí hay dos cosas que necesariamente tienen que ir juntas. Por un lado, tiene que haber un pacto razonable, reconocido entre ambos, aceptable para ambos, en el sentido salarial. Y tiene que haber una propuesta de transformación educativa profunda, radical. Entre otras cosas porque el país no puede darse el lujo de 5 años más sin un gran éxito en el campo educativo. La transformación educativa es el problema número 1 del país. Es la madre de todas las reformas. No hay reforma más importante que esa. ¿Pero qué sería un éxito? Bueno, un éxito, por ejemplo, sería cumplir lo que el presidente Vázquez se planteó. Por ejemplo, que al final del quinquenio termine en secundaria superior el 75%. Un salto. Y que en edades escolares y liceales, el 100% de los jóvenes estén. Pero Gerardo, eso pasa por una reforma. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque también creo que todos coincidimos, lo han planteado distintos actores del gobierno, actores sociales, sindicales, desde todos los sectores de la sociedad en la que vivimos, de la que formamos parte, se habla de la crisis de valores que estamos atravesando y de que en el marco de esa crisis de valores, las prioridades son otras. Unos le llaman consumismo salvaje, otros le llaman de una cantidad de maneras. Pero digo, uno siente la sensación de que las prioridades son otras, que la cabeza de la gente, el ánimo de la gente, está yendo hacia otro lado, dejando en un segundo plano la enseñanza. Y esa, entre otras, es una de las razones por las cuales no se alcanzan esos porcentajes que el presidente se traza como meta. Por eso te preguntaba, ¿es necesaria una reforma para esas metas? Es necesario. No le pidamos a la educación lo que la educación no puede hacer. La educación no va a transformar el consumismo en el que vivimos. La educación per se no va a transformar la sociedad. La educación per se no va a abatir la desigualdad. Por eso, cuando se trata de abatir desigualdad, el Estado en su conjunto trata de hacer converger sus distintas políticas. Nosotros
a partir de esta tradición que tiene el Uruguay de quererse hijo de la educación y haber encontrado muchas de sus mejores versiones precisamente heredando educación, muchas veces sobredemandamos a la educación y a los docentes. Y los docentes tienen que hacer muchas cosas además de docentes. Bien, ha llegado el momento en que los problemas que tiene el país los tiene que encarar el Estado en sus múltiples dimensiones. En un barrio marginal de Montevideo, además de un buen docente, tiene que haber seguridad pública, tiene que entrar los servicios de transporte. Y muchas veces vemos que los docentes quedan allí en una situación de aislamiento. De todas maneras, yo creo que por múltiples circunstancias, los retos que el país tiene en este periodo tienen en el punto de la reforma educativa un punto central. Entre otras cosas porque venimos de muchos fracasos o de muchos éxitos muy menguados y necesitamos un punto de inflexión. Ya sabemos, después de estos 30 años de democracia, que no hay transformación educativa posible sin los docentes y mucho menos contra los docentes. Esto es una premisa. También sabemos que no hay transformación educativa que solamente apueste al aumento de la inversión y que no busque una transformación de los contenidos. También sabemos que el centro del hecho educativo siempre debe ser el alumno. No hay nada más importante en el hecho educativo que el alumno. Eso requiere esfuerzos, El pacto salarial es muy importante, Nosotros no podemos pedirle compromisos a docentes que ganan tan poco y que sobre todo en clave internacional ganan poco. Y por otra parte, el incremento en la inversión no va a asegurar resultados. Por eso, nosotros estamos en una situación educativa en donde ha aumentado la cobertura, pero tiene que aumentar la calidad. Las dos cosas tienen que ir juntas. Y a veces no es fácil que vayan juntas. Sin embargo, tienen que ir juntas. Una educación que aumenta la cobertura a costa de la calidad no le va a dar al país lo que el país está necesitando en este momento. Y, finalmente, recordemos algo. La educación siempre fue el principal instrumento de integración de la sociedad. Hoy puede ser el principal instrumento de desintegración de la sociedad. Si no cambiamos la educación pública, que es la educación en donde van los hijos de los trabajadores y los hijos de los pobres, bueno, los desempeños de los hijos de los pobres y los desempeños de los hijos de los ricos van a tender a diverger, y eso es más desigualdad. Por eso, el compromiso por la educación pública hoy adquiere una dimensión de reto que tal vez en pocos momentos de la historia del país estuvo tan presente. Gracias, Gerardo. La seguimos en otro momento, nos estamos despidiendo. El próximo jueves, 200 años del Reglamento de Tierras. Ese será el centro de nuestra conversación. Hablaremos de la realidad de la tierra hoy en nuestro país. Los esperamos, que pasen bien. Buenas noches.